Excelente, veo que se está conectando. Bueno, en esta ocasión no será necesario poner cámaras en directo, así que no se preocupen. Si les es posible, porfi, desconecten las cámaras, porque de esa manera también tenemos más disponibilidad de ancho de banda para las conexiones. ¿Ok? Parece que están de acuerdo. Por favor, a ver por ahí si pueden, por favor, poner los mutes cuando no vayan a hablar. Ahí, excelente. Si es posible. Creo que es el único. Si es realmente lo ve. Digo, y así todo. Excelente. Hoy bueno, se ve y se escucha. Antes dije que para que se escuchen, ¿verdad? Se ve y se escucha. Vale, excelente. Veo que contestan a través de el chat también. Muchísimas gracias de nuevo por participar en esta nueva charla de traducción vital, los 11 pasos de la magia. Me presento rápidamente. Yo me llamo Ramsés Cabrera. Soy participante de la escuela Edipo que dirige José Luis Parise. Y participante desde, si bien recuerdo ya, desde 2013, así que ya unos 6 años básicamente. Y cada vez más también. También tengo habilitación desde el año previo para enseñar explicativamente los 11 pasos de la magia. Y precisamente de eso es de lo que trata esta actividad. O sea, yo principalmente tengo por objetivo que sea posible aquí enseñarles, y lo logré también, claro está, y cada uno lo logremos también participando aquí, que sea posible la transmisión de mí hacia ustedes de explicación de los 11 pasos de la magia. Esto quiere decir, vamos a recorrer contenidos explicativos, vamos a aprender detalles, vamos a aprender profundizaciones respecto de los 11 pasos de la magia, también sus primeros contactos si todavía no los conocen, y por tanto tengamos posibilidad de ir recorriendo cada uno de estos temas, herramientas que son totalmente aplicativas a la vida diaria, de manera aquí explicativa. ¿Esto qué significa? Que yo no les puedo hacer, y esto tiene que quedar claro, no les puedo hacer particularmente aportes personales a cada uno de ustedes, porque no es el objetivo de la actividad por el momento. Yo también quiero llegar a mi estado, por así decirlo, de que también sea posible integrar aquí supervisión. Dicho esto, también es una cuestión que tiene que ser paso a paso. Por eso me aseguro de que quede esto claro desde antes para que esté de entrada mi compromiso al respecto. Si es posible, ahí, Paulina, que veo que activaste el audio, si es posible, porfi, que le... ¡Ay! Desactivó, ok. Si por así decirlo, solicitar la palabra, se activa de inmediato. O sea, es simplemente una cuestión para organizar bien en caso de que haya... posibilidad de hacer integración también de que ustedes hablen, y la va a haber y la hay también en esta actividad. Bien, les explico rápidamente. Yo inicié esta actividad hace un mes más o menos, hace un mes y medio, y este mes tendremos 2 charlas. Esta es la primera charla, la siguiente la tendremos dentro de 2 semanas, les enviaré más adelante la información al respecto de si les interesa. Y el objetivo principal, como les decía, es transmitirles ciertas explicaciones respecto de los 11 pasos de la magia. Para quienes no conozcan todavía en qué consiste los 11 pasos de la magia, tal vez seguramente ustedes sí ya tienen ciertos conocimientos al respecto, pero digo, como esto también va a ser publicado, pues entonces está bien que quede claro. Los 11 pasos de la magia es un método, es el método que creó José Luis Parise, basándose en lo que enseñan en común todas las culturas originarias, para ti personalmente, para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros generemos realidad propia. Los 11 pasos de la magia es el mapa precisamente con que tú, cada uno de nosotros tenemos posibilidad de hacer un recorrido por ese mismo mapa, porque un mapa indica un recorrido hacia un estado divino de cada uno de nosotros, de lograr generar realidad propia. Bien, habiendo realizado esta primera introducción, quiero también transmitirles cierta actualización respecto de la actividad. ¿Por qué? Porque entiendo, teniendo en cuenta ciertas cuestiones que tengo posibilidad de ofrecerles particularmente, podría ser muy interesante que tengamos posibilidad de, como dice el mismo nombre de la actividad, traducir los 11 pasos de la magia más allá de una simple explicación conceptual. ¿A qué me refiero con esto? José Luis, para realizar y
elaborar y codificar el método de la magia, tuvo que pasar y recorrer un periodo hiperintenso de investigación, estudio, lectura de 14 años. Eso está ubicado en las entrevistas pertinentemente. La cuestión es que entiendo por experiencia también que una vía muy interesante de dar primeros pasos en aprender a aplicar los 11 pasos de la magia, cada una de las herramientas que ofrece el método de la magia, es también ver su plasmación en esos mismos textos originarios. Es decir, lo que les estoy proponiendo, si les parece interesante, si les va pareciendo interesante, es que aprovechemos que tenemos una gama de textos inmensas, que son los que José Luis precisamente va citando en las distintas actividades que brinda, en las distintas obras que realiza, en cada uno de los plenarios, actividades semanales, etcétera, etcétera, que realiza, para que, yendo a esos textos originarios, tengamos posibilidad de reconocer en esos mismos textos lo que enseña José Luis, lo que enseñan los 11 pasos de la magia. Y se los digo por experiencia. ¿Por qué? Porque, por caso, si ustedes dicen, oye, ok, yo me he leído los libros y estoy dando mis primeros pasos, pero todavía no entiendo exactamente, o mejor dicho, no simplemente entender, sino que no alcanzo a dimensionar la aplicación. Porque puede ser, dices que te suelta el yo, o sea, te sueltan los paradigmas imperantes, te sueltan los automatismos que te vienen a nivel de pensamiento, a nivel de dichos, te dicen, no, hoy no puedes hacerlo, no puedes aplicar porque no sabes, no tienes suficiente recorrido, no conoces lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te conformas ante eso? Yo lo que propongo es que atravesemos esas resistencias, esas barreras, aprovechando un ejercicio muy bonito que José Luis mismo en su momento propuso y de hecho sigue en funcionamiento en las actividades semanales de la escuela Edipo, y es que tengamos oportunidad de, por ejemplo, leyendo la Biblia, leyendo El arte de la guerra, leyendo incluso libros, películas, noticias, y utilicemos eso como campo de entrenamiento para aprender a reconocer los 11 pasos de la magia en acción. Y les digo por experiencia, porque por ejemplo, no sé si ustedes conocerán ya, aunque sea un poquito de Peirce, les recomiendo que vean los vídeos que están en internet, el diagrama de Peirce, se los recomiendo, se los escribo aquí por si no habían escuchado todavía hablar de ese mapa hiper importante en la aplicación de cada uno, en el recorrido, en el viaje interior de cada uno, como mago. Una de las cuestiones que tuvimos en su momento, muy enfocado, actualmente está integrado en muchísimas más cuestiones, pero digo que tuvimos muy enfocado un ejercicio que es, por ejemplo, tomar un libro, una película, una serie de televisión que esté de moda, y venga, tomarte el tiempo, un tiempo que vas a dedicarte tú a ti mismo, porque va a beneficiarte en tu recorrido, en que tú llegas a realizar, a traducir a realidad el sueño, la aspiración que tú decidas que quieras alcanzar y plasmar. Pues a través de ese mismo ejercicio, pues venga, voy a entrenarme en reconocer el funcionamiento de Peirce que yo he aprendido a través de las entrevistas que han sido ya publicadas en internet, pues venga, de una manera virtual, con red, por así decirlo, aprovechando la red en ese sentido, en ambos sentidos, tanto la red de internet como una red de seguridad, por el entorno virtual, claro está, pues entonces aprovechar a aprender, oye, mira, pues aquí estoy viendo lo que me enseñó José Luis, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Y les digo por experiencia, porque yo aprendí y continúo aprendiendo así también. Si yo a una herramienta, por así decirlo, ante esa herramienta que tengo que aplicar, el automático en mí, o sea, lo que no decidí yo, pero que está en mí y que por tanto ante eso tengo que realizar, se dice así, combate guerrero, dice ese automatismo, hoy no puedes hacerlo, no sabes, no tienes suficiente práctica, lo que sea. Pues entonces, a través de un entrenamiento virtual, logré, por ejemplo, en primer lugar, aprender a aplicar Peirce. Gracias también, fundamentalmente, a los aportes de José Luis, claro está. Aunque también es cierto, que gracias a esos aportes de José Luis, que fue un aporte que él mismo me realizó personalmente, oye, pues, paso a paso también logré y logro integrar Peirce, más herramientas que vamos viendo cada tiempo, en cada paso, cada uno de los pasos de la magia, aprendiendo a través de esos soportes
aprender a aplicarlos también en mi vida. Y les digo, además es súper divertido, porque por ejemplo, si tú aprendes paso 1 de la magia, caos de la idea, y resulta que vas a la Biblia, lees y dices, oye, aquí está, esas conexiones ayudan muchísimo, te dan entusiasmo, te resultan súper divertidas. Los textos se dan muy divertidos de leer, pues les digo, yo recuerdo de haber leído muchísimas gracias, Humberto. Por fin, desactiva la cámara porque estamos utilizando actualmente solamente vía audio para asegurar que se le escuche bien, que haya suficiente ancho de banda. Retomaba y retomo diciendo, reconociendo en los textos originarios el funcionamiento de la enseñanza iniciática, se hace de verdad súper divertido, súper entusiasmante, porque tú vas con una pregunta y, oye, mira, ¿qué me puedes enseñar tú, señora Biblia? Yo te puedo enseñar los 11 pasos de la magia en cada uno de los capítulos de la Biblia. Oye, pues mira, eso de verdad te aporta, te resulta actualizado, ya no es un texto totalmente tocho. Yo recuerdo a mis 14 años, yo leí la Biblia una vez y me resultó una cosa insufrible. Ahora es abrir, gracias a los 11 pasos de la magia, un capítulo de la Biblia y de verdad se torna en un viaje súper entusiasmante, porque cada una de las frases que va diciendo, cuando se trata de un texto fiable, claro está, se confirma todo lo que va diciendo y todo lo que enseña el método de la magia. Y si eso encima, además de aportarte un enriquecedor bagaje en el mejor sentido de herramientas, además también te ayuda a tu aplicación personal, pues entonces está perfecto. Recuerden, si necesitan en algún momento alguna cuestión, escríbanlo por el chat primero para asegurarme después de que tengan los audios encendidos. ¿Ok? ¿Se escuchó? Si pueden confirmarlo a través del chat por si acaso, voy a asegurarme de... A ver si se escucha, si se sigue escuchando, ¿sí? ¿Por qué además les propongo esto? Como, por así decirlo, ¿qué tema principal de actividad? Porque además yo tengo posibilidad, gracias a mi entrenamiento como traductor, yo ayudo con las traducciones de los materiales de la escuela a distintos idiomas, por ejemplo, italiano, inglés, alemán, y por tanto tengo cierta profundización extra en ese sentido de, por así decirlo, investigar ciertos detalles que tal vez otras personas que no tienen esa formación tal vez en un primer momento no alcanzarían. Yo precisamente también ayudé, por ejemplo, en la traducción de Casualizar al Inglés, que ya también está publicada, y también actualmente estoy ayudando a hacer una siguiente revisión al respecto. Y por tanto, les decía esto, que les tengo posibilidad de ofrecer algunos detalles, indicar algunos detalles de los textos originarios que gracias a aplicar lo que la enseñanza enseña respecto de las traducciones, se disuelven muy rápidamente algunos desvíos, y en realidad, para ser exactos, muchos desvíos de los que se encuentran en las traducciones, no en los textos. Los textos originarios son los textos originarios, punto. La cuestión que es problemática es lo que los paradigmas imperantes, la política, la ciencia, la religión, la economía, trataron de hacer ante esos textos. Por caso, traducciones espantosas. La Biblia está espantosamente traducida. Y precisamente entonces cuando uno quiere ir a aprender qué es lo que enseñaba esa gente hace años, hace milenios, y resulta que encuentras unas traducciones que son espantosas y no tienes herramientas con que aprender a diferenciar eso, por así decirlo, estás metiéndote en el plato, además de la fruta que te puede ayudar a generar tu propia energía, además de la comida sana, que de verdad es sana, que te ayuda a llegar a donde tú quieras, también resulta que estás metiendo, por no diferenciarlo, tierra podrida, suciedades, cosas podridas, etcétera, etcétera. Lo que les trato de transmitir en este primer momento es que tengo la posibilidad también de ayudarles a diferenciar esos detalles, reconociendo los 11 pasos de la magia en funcionamiento también en esos textos de manera explicativa, para que después ustedes también se lleven esas mismas claves a aplicarlas en su vida. Como les decía, si bien es cierto que yo no tengo posibilidad de hacerles aportes específicos respecto de los casos de cada uno, pero sí tengo posibilidad de ayudarles con estos ejercicios a pues, aprender a aplicar los 11 pasos de la magia como herramienta, también los
monumentales develadores de las 4 coordenadas metódicas del mapa del mago, las 4 fases de la rueda mandálica. Todas y cada una de las herramientas que enseña el método es posible reconocerlas en los textos originarios. Y precisamente lo que trato de ubicar en esta primera introducción, que lleva unos 15 minutos, tenemos unos 30 minutos más de reunión por hoy, es precisamente a que sea ofrecido y que quede claro cuál es entonces la dinámica y el qué de la actividad. Vamos a ir, y es lo que propongo, si les parece interesante, vamos a ir a distintos textos a lo largo del tiempo, porque decir, yo planeo que esta actividad dure muchísimo tiempo y si es posible para siempre, también con la evolución que corresponda, claro está. Vamos a ir a cada uno de los textos originarios a descubrir dónde en cada uno de esos textos están los 11 pasos de la magia ubicados. Y están, se los prometo y se los juro y se los compruebo, que están en los textos originarios iniciáticos, están perfectamente ubicados los 11 pasos de la magia. Lo que hizo José Luis es extraer eso mismo y codificarlo. Ahora, lo que propongo es que traduzcamos esa misma codificación de nuevo a los textos, como práctica a través de la cual ustedes aprendan a familiarizarse con ese material tan absolutamente apasionante. ¿Les parece interesante, aunque sea en un primer momento? ¿Les parece que podría dar una buena productividad al respecto? La propuesta, si lo tienen posibilidad de escribir a través del chat, se los agradezco mucho. Aunque sea un sí. También, por cierto, que quede claro, va a haber oportunidad de que tengan posibilidad de preguntas. Yo ahora mismo traje un material que les quiero presentar en primer momento y luego también hay posibilidad de preguntas. ¿De acuerdo? Preguntas respecto, pues mira, dudas que tengan, lo que sea, yo tenga posibilidad de ayudarles a responder eso, pues yo encantadísimo de ayudar. Recordando también dentro de los referentes que habíamos ubicado. Sí, yo no tengo posibilidad de hacer aportes específicos de cada caso, pero sí tengo posibilidad de, aunque sea, explicarles ciertas claves. Muy bien, pues bien, de acuerdo. Atendiendo que también están diciendo que sí a través del chat, les agradezco mucho la amabilidad de tener esa consideración. Y al respecto, lo primero que les quiero presentar es un libro, cierto libro muy importante en la historia de la humanidad, un libro que ha sido y que continúa siendo muy valorizado en muchísimos círculos, tanto en círculos respecto de la espiritualidad, como en círculos respecto de los negocios más avanzados de hoy en día. O sea, estamos hablando tanto de algo que abarca lo que podríamos asociar más con cuestiones esotéricas, como también con cuestiones exotéricas, o sea, del mundo material. Precisamente, este libro trata de cierto combate que te ayuda a que el recorrido que tú haces desde lo esotérico también te ayude a crear lo que tú quieras exotéricamente. ¿A qué libro me estoy refiriendo? Cierto libro que, como les decía, encontré por casualidad recientemente, lo obtuve en un momento, hace un mes más o menos, porque lo recibí como regalo, o sea, una casualidad, directamente me ha ayudado a conectar con ese libro, que ha sido también muy traducido y que resulta que tiene una clave. Bueno, tiene en realidad muchísimas claves, pero digo, dentro de todas esas claves hay, por así decirlo, cierto código que es interesante que aprendamos a reconocer también. ¿Por qué? Porque es un libro del que también ha hablado José Luis Parise, en el cual ha ubicado que es un libro muy poderoso, muy potente, con unas claves muy eficaces, aunque también hay que tener cierto cuidado. Por eso les decía que es un libro muy peligroso. ¿Por qué? Porque el autor, previendo que personas no armónicas iban a tratar de leer ese libro para obtener cosas no armónicas, o sea, por así decirlo, imagínense que ustedes son investigadores, ¿sí? Y de repente saben que va a venir alguien de una empresa que no es la de ustedes y que se trata de una persona deshonesta. Y que saben que esa persona, si pilla lo que tienen ustedes de investigación, va a tratar de hacer cosas desarmónicas, va a tratar de hacer armas, va a tratar de hacer desastres químicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se podría hacer en casos así? Sería una pregunta enorme que plantearse. Porque imagínense, es decir, la gente se queja todo el día de que, y
¿Y qué hago entonces ante quien quiere tratar de atacarme o atacar mi investigación? ¿Qué hago? ¿Le denuncio a la policía? Etcétera, etcétera. Los paradigmas que se encuentran en la enseñanza iniciática, porque en realidad son todos un mismo paradigma. ¿Paradigma en qué sentido? Los mitos de la iniciación ofrecen soluciones diferentes a las de los, y digo entre comillas, las soluciones de los paradigmas imperantes. No se trata de combatir hacia afuera, no se trata de echar culpas hacia afuera, no se trata de esperar a que vengan a atacarte, no se trata de justificarte en lo que hicieran o no esas otras personas desarmónicas, sino que enseña a realizar una guerra interior con la cual, en primer lugar, quedas totalmente protegido. Porque si tú realizas tu recorrido interior, si tú, por así decirlo, te basas firmemente en tu guerra interior, o sea, luchar contra lo que es automático, que está en ti pero que no eres tú. Si te basas, por tanto, en tal guerra interior, entonces, en primer lugar, estás protegido. Pensémoslo así, un soldado, una persona que tiene entrenamiento guerrero, no le puedes encajar un golpe si esa persona aplica si aplica la totalidad, vamos a decir así, si aplica la totalidad de lo que aprendió como guerrero. Directamente bloquea el golpe. O sea, gracias a realizar tu guerra interior, todo lo que sea desarmónico no va a entrar en tu universo. Y si entra, entonces lo que te está indicando es dónde bajaste la guardia. Ven, se tiene de una cosmovisión diferente, no es simplemente una cosmovisión, sino que desde un paradigma diferente, desde el paradigma de la magia, tenemos oportunidad de aprender tanto de lo armónico como de lo disarmónico. Y entonces, ¿cuál será ese texto misterioso que es el que les propongo que iniciemos y continuemos recorriendo hoy y desde hoy? Como les decía, se trata de una guerra interior y eso conlleva cierto arte, o sea, un método, o sea, hay que aplicar herramientas. Precisamente de eso se trata la cuestión de la que les estoy hablando ahora, el arte de la guerra. El arte de la guerra de Sun Tzu. Un maestro que lo que aplicó es que, muy interesantemente, cuando descubrió que el otro, que en ese momento había un otro, por así decirlo, se los cuento así en plan cuentito, habían otros generales de otros ejércitos que no tenían iniciación y que por tanto, por así decirlo, es como pretender que un niño coja unas tijeras o coja una mecha encendida puede causar un incendio, puede causar una desgracia. Por así decirlo, de qué manera también aplicó Sun Tzu la enseñanza, que es lo que vamos a aprender a través de su libro también? ¿De qué manera se protegió? En primer lugar, ubicando dentro del libro ciertas cuestiones que son, por así decirlo, engaños falsos que él sembró para que se despistaran los otros. Imagínense, si ustedes tienen un mapa y saben que alguien va a tratar de robarlo, ustedes, una posibilidad, es lo que enseña el método de la magia, es lo que enseña la enseñanza, es lo que enseña también Sun Tzu. ¿Qué es lo que hizo Sun Tzu? Muy listamente, muy astutamente. Introdujo marcas falsas para que la persona disarmónica, quiero decir, cuando leyera ese mapa falseado, como no tiene las claves, no tiene la iniciación desde la cual diferenciar cuáles son, por así decirlo, los engaños puestos a posta y cuáles son las tablas verdaderas, esa persona disarmónica se desvía. Sin embargo, teniendo el método de la magia, que es la misma enseñanza que enseñó también Sun Tzu, que enseñó el taoísmo, que enseñó Buda, que enseñó Cristo, que enseñó Mahoma, que enseñaron los mayas, los incas, etc. Teniendo esa enseñanza, sí es posible diferenciar cuáles son las tablas verdaderas. Y esa es una de las cuestiones que les propongo que hagamos de una manera muy divertida. Decir, venga, hacer alguna apuesta de, vale, ¿cuál podría ser aquí? Con el tiempo también lo vamos viendo. ¿Cuál podría ser en este capítulo, por así decirlo, el señuelo que puso Sun Tzu para despistar al yo? ¿Cuál podría ser? Ay, pues mira, ya es una pregunta, ya se transforma la búsqueda, y no simplemente la búsqueda, sino también el encuentro, en algo muchísimo más apasionante, porque estamos haciendo descubrimientos que los estamos haciendo nosotros.
Porque si se lo preguntas a cualquier persona del común, vamos a llamarlo así, si, a lo mejor, ni a lo mejor, sino eso sería lo que yo querría, que lo conocieran. Quizá directamente no conocen el libro, y si lo conocen, se piensan que es un tratado de guerra estratégica militar. También es de guerra. Lo primero que te dice Sun Tzu al respecto es precisamente que se trata de una guerra interior, y lo vamos a demostrar. Lo que pasa es que hay que también tener método para interpretar lo que está diciendo Sun Tzu y no dejarse arrastrar a las impresiones del yo, que se piensa que se trata simplemente de una cuestión académico-militar, cosa que mucha gente se cree. Y por eso no llegan ni al 1% de todo lo que tiene Sun Tzu a través del arte de la guerra para ofrecer. Como les decía, les parece un libro interesante, les parece una propuesta interesante. Me interesa también conocer qué es lo que van pensando al respecto, si les resulta que podría ser aportante a lo que quieran aprender. Si lo tienen posibilidad, aunque sea plasmar a través del chat o conectar rápidamente el audio para que también haya un cierto grado de feedback al respecto, les estoy súper agradecido. ¿Se escucha? Quiero asegurarme. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? Excelente. Muy bien, entonces por eso, ¿les parece interesante? ¿Les parece que puede llegar a resultar aportador? Que estas cosas yo no he visto que estén en internet. José Luis se dedica a enseñar los 11 pasos de la magia con un grado de avance enorme. Lo que pasa es que también estas cuestiones hace mucho tiempo que las enseñó. Por tanto, no va a reincidir una y otra vez en las mismas cuestiones, porque si no sería un estancamiento. Por eso yo también quiero ayudar a que estos contenidos también estén plasmados y estén abiertos y enseñados a través de actividades así. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la propuesta. Y en primer lugar vamos a ir abriendo el libro. Yo les tengo posibilidad, después de la reunión, les enviaré una copia de un PDF que tiene una versión española, que no digo que sea la mejor traducción que hay, porque hay cuestiones, les digo, es que los traductores no tienen básicamente el desde dónde se le diría así, no técnicamente, sino se le diría así con el término exacto. No tienen el fundamento con el cual reconocer de qué está hablando en realidad Sun Tzu. Y como no lo reconocen, pues directamente traducen lo que se les ocurre. ¿Y a qué me refiero específicamente? En el primer capítulo, que se llama Planes, sobre los planes, tiene distintas traducciones sobre los planes de guerra, analizando los planes de guerra, Sun Tzu da una primera clave muy, muy, muy interesante. Por favor, en primer lugar, quede claro, lo primero a lo cual Sun Tzu le pone el foco es los planes, o sea, es algo sutil. No te está diciendo si tienes más o menos tamaño de ejército, no te dice que lo importante es que tengas muchísima buena economía, no te está diciendo que lo primero que tengas que considerar sea lo guapo que eres, o si tienes o no tienes de entrada éxito respecto de las relaciones. No, lo primero que te está diciendo es, si quieres iniciarte, en primer lugar, enfócate desde lo sutil. Y una vía de entrada que ofrece para ubicar en qué consiste lo sutil, para entonces abarcar también lo denso, sutil, cuestiones de lo psíquico, tu estado, es decir, desde qué concepciones piensas, desde qué concepciones hablas, desde qué concepciones sientes. Todo eso se abarca en el plan, que el plan también va a abarcar, claro está, lo denso, es decir, qué movimientos, qué jugadas, vamos a decirlo así si lo metaforizamos a través del ajedrez, qué movimientos aplicar también en lo físico, en lo material. Desde el plan tienes posibilidad de mover ficha en lo denso. Esa es la base de lo que José Luis desarrolla en más profundidad como la llamada ley de interdeterminación de los planos. Ley de interdeterminación de los planos. ¿Esto qué significa? Significa que desde dónde se origina lo físico, o sea, lo material, lo que tiene materia, desde lo psíquico, desde la mente, y a través de qué hace de nexo entre ambas
ambos pilares, vamos a decirlo así, ambos pilares, lo energético, o sea, lo físico está determinado por lo energético, que a su vez está determinado por lo psíquico. En la medida en que tú tengas y aprendas a entrar en lo psíquico, operar desde lo psíquico, más eficacia también tendrás de controlar tu energía. De hecho, hay un capítulo en el cual Sun Tzu habla específicamente de lo energético. Vamos también a leerlo, llegado el momento. Y también tendrás oportunidad de manipular y generar con eficacia iniciática lo físico. Desde generar el estado psíquico que quieras, claro está, efectivamente. ¿Esto qué significa? Porque si quieres conseguir, por ejemplo, una mayor abundancia en cuanto a tus ingresos monetarios, la abundancia que tú definas, pues entonces ahí está la posibilidad de que, utilizando esa misma ley, tengas oportunidad de crear lo que tú quieras a nivel de realidad. ¿Por qué? Porque estás realizando tu viaje interior. Interior que también, por caso, puede ser ¿cómo se llama? Un objetivo, un resultado. 39 millones de dólares mensuales, dólares o pesos, no tengo claro porque era el simbolito ese. Sea cual sea, vamos a decir, oye, ok, de acuerdo, es una primera idea, estamos en paso 1. Entonces, ¿qué es lo que enseña el método también? Aprender a escuchar. Si tú dices que tu resultado es, quiero generar 39 millones mensuales de pesos colombianos, yo te podría decir, concedido, ¿quieres generarlo? De ahí a que lo generes. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo generarás? En 2100. ¿Y dónde? Pues lo que sea. Bueno, es decir, cambiando la palabra, es decir, ahora 39.000 dólares al respecto, sigue siendo lo mismo. Porque, es decir, aunque cambiemos la, entre comillas, unidad con la que medir eso, hay cierta unidad previa que te dice que lo que tengas que realizar es simplemente que dar idea. Eso es lo que se plasma siempre, es decir, hagan la prueba de preguntarle a la gente, claro, hagan la prueba de preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Generalmente son solamente ideas. Lo que nos enseña Sun Tzu es realizar un plan, seguir un plan que vamos a aprender a desarrollar desde los 11 pasos de la magia, para que tú también decidas desde qué condición mental, desde qué estado mental quieres desarrollar tú lo que quieres desarrollar. Porque si desde donde partes es desde una condición mental, un condicionamiento mental que te dice que lo que quieras hacer solamente sea querer hacer algo y no hacerlo, precisamente a donde llevarás será simplemente a quererlo. Y una vez lo quieras, pues directamente después todo lo demás se disuelve. Todo lo demás se disuelve en un mal sentido, es decir, se queda en agua de borrajas. Y precisamente, te lo digo por experiencia, es lo que suele suceder cuando no vas más allá del paso 1. Para ir más allá del paso 1, entonces vamos al paso 2. El orden de la palabra. Y precisamente de eso les quiero hablar a continuación. Porque una de las primeras cuestiones que dice Sun Tzu, que son elementos fundamentales de todo plan, lo menciona así. Quiero asegurarme de leerlo con exactitud. Permítanme encontrar. Aquí está, efectivamente. Dice, la guerra, recordemos también, por cierto, que el guerrero, como tal, es el mito primero que aparece en la rueda mandálica de la iniciación. O sea, en todo viaje iniciático, primero hay que iniciar desde el guerrero. Por eso también me parece que es muy interesante que realicemos los primeros compases de esta actividad leyendo de la guerra. Dice, entonces, la guerra tiene 5 factores definitorios, decisivos, que hay que tener en cuenta en todo plan. Hay que entenderlos en toda su importancia. Y ahora los enumera a continuación. Voy a utilizar aquí, en primer lugar, la traducción que hicieron. Les aviso desde ya, es una traducción espantosa. Pero se puede aprovechar por lo que les decía antes, sí, les tengo posibilidad de aportar ciertas claves para que ustedes aprendan también a reconocer estas cuestiones y principalmente reconocer el método de la magia también a través de estos textos. Más allá de los traductores de turno. Dice, en primer lugar, primero de los 5 elementos que nombra Sun Tzu. Primero, brújula moral. Lo nombro así directamente. Voy a nombrar los 5 elementos directamente y luego vamos explicando. Primero viene la brújula moral. Luego viene el cielo.
Después, en tercer lugar, la tierra. En cuarto lugar está el comandante. Y en quinto lugar está la regulación. También hay otras traducciones que lo llaman la organización. La cuestión es, brújula moral. Si en realidad, si estos lo llegan a leer cualquier persona, se queda en 33. Porque uno dice, ¿y qué es una brújula moral? En primer lugar, ¿con qué lo mido? Sun Tzu te está dando unas claves enormes para que tú desarrolles tu combate y lo primero que te dice es una brújula moral. Moral, o sea, una cuestión totalmente religiosa. Recordemos que todas las sociedades hoy en día tienen moral. Tienes la moral cristiana, la moral budista, la moral musulmana, y precisamente se convierte después en eso, en un mural. Me escuché al decirlo. Precisamente, la moral se transforma en un mural. O sea, ¿qué significa eso? Una cuestión donde, por así decirlo, presumir de una supuesta superioridad como persona, porque yo tengo moral y ustedes no, yo soy la reserva moral de Occidente, como nos creemos los europeos, eso, o no, peor todavía, los estadounidenses, que se creen la reserva moral del mundo, sí, que ellos tienen la verdad, tenemos la superioridad y la capacidad entonces de decidir que vamos a lanzar misiles a tal país de Oriente Medio para protegerlos a ellos, no es que nos interese las cuestiones del petróleo ni nada. No, porque nosotros somos la reserva moral de Occidente. Y los occidentales de Europa, 3/4 de lo mismo, porque como nos creemos que somos el viejo continente, de repente nosotros somos los avanzados, somos los civilizados, vamos a llevar la civilización a otros pueblos que son pueblos de segunda. Lo cual es una chorrada porque podríamos decir directamente, señores europeos, ¿se creen de verdad? Y me lo digo porque yo también soy europeo, ¿se creen de verdad que ustedes tienen alguna especie, entre comillas, superioridad moral cuando una y otra vez se está demostrando que vuelven a modelos, incluso a paradigmas que se demostró y ya está demostradísimo que son de lo peor que se puede encontrar? ¿A qué me refiero? Por caso, el auge de nuevo, otra vez, de los movimientos de nazismos, dictatorialismos que se están encontrando una y otra vez en Europa también, que podríamos decir la cuna de la civilización de Occidente como la entendemos hoy en día. Ahí tenemos el caso de, otra vez, el amanecer dorado, o los casos que se están viendo de un extremísimo racismo y espantoso, cuestiones así hiper densificadas, que es cierto que también no se trata de, por así decirlo, problemas que tengan una solución fácil, pero esa directa respuesta de actuar totalmente racistamente, se nota que ya es una barbarie espantosa. Y nos creemos que tenemos una especie de superioridad moral sobre los demás. Es una chorrada. Es simplemente una ilusión. No tiene fundamento alguno. Pues el caso, es decir, si encima de que se trata de un texto que tiene su complejidad, que tiene su dificultad, y encima, después, al traducirlo, nos dicen que lo que tienes que conseguir es una brújula moral que nadie se entera de qué es, porque yo te digo, consigue brújula moral, y uno se queda, ¿y con qué se hace? ¿Qué tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que ir a dónde voy a encontrar yo moral? ¿Y a qué se refiere con brújula? ¿Sabes? Se puede entender después, tal vez, por una asociación un poco lejana de por qué podrían tratar de ubicar brújula moral. ¿Por qué? Les puedo indicar. Porque el carácter que ubicaba, o sea, el Hanzi se le dice, si bien recuerdo, disculpen la pronunciación, creo que no será así, pero el Hanzi, H-A-N-Z-I, o sea, el carácter pictográfico chino original, ubicaba cierta cuestión de que te está indicando Sun Tzu, de que hay que aplicar cierta cuestión que te va a orientar, por eso lo de brújula, y que tiene que ver con cuestiones sutiles también. Lo que pasa es que lo redujeron directamente a cuestiones morales, lo que en realidad te estaba diciendo Sun Tzu que es una cuestión sutil, algo que te enseña para que se logren ubicar en lo que les estoy diciendo. Es algo que trata de ubicar una enseñanza que luego sirve de orientación, o sea, que te guía, te ayuda a dirigirte tú a ti mismo. Por eso lo de brújula moral, se puede entender por ahí, pero fíjense que hay que tener una muchísima buena paciencia para llegar a entender de qué se estaba hablando ahí. ¿Por qué les estoy ubicando todo esto? Porque todo esto son los, por así decirlo, los fundamentos de paso 1 que está dando Sun Tzu. Cuando José Luis enseña las 4 coordenadas del método de la magia, te dice desde dónde, a dónde, por dónde, resultado. Tú quieres obtener el resultado de una victoria. ¿Desde dónde lo vas a hacer? ¿Desde lo automático en ti, que te instalaron los paradigmas imperantes, o desde una enseñanza iniciática que va más allá de ese paradigma imperante que domina en la
sociedad actual, y en la sociedad actual y en toda la humanidad, en todo lo humano. Precisamente entonces Sun Tzu te está diciendo, ¿quieres desarrollarlo iniciáticamente? Yo te enseño a hacer el plan iniciático. Y primero, desde donde hay que ubicarse, desde donde hay que basarse, es desde cierta cuestión que se trató de traducir y se tradujo como brújula moral, o sea, traducción espantosa. Y según, claro, te está diciendo, vale, si tú te aseguras de ubicarte desde eso que te estoy enseñando, que tiene que ser desde donde tienes que dar tus pasos para conseguir la victoria que tú quieres, por caso, generar tus 39 millones de pesos colombianos mensuales, vas a tener que también aplicar ciertas cuestiones. ¿A dónde vas a tener que ir? También lo explica Sun Tzu. ¿Y cómo lo vas a hacer? También lo explica Sun Tzu. Explica unas cuestiones de Wu Wei, de no acción, o sea, de akarma, buenísimas. Y las vamos a aprender también. Si bien es cierto que las profundizaciones al respecto están muy bien, que por favor, si tienen posibilidad de escuchar a José Luis en las correspondientes entrevistas que están abiertas en internet, se los recomiendo encarecidamente porque dan la base. Yo voy a asegurarme también yo de explicarles algunas cuestiones al respecto, aunque también por eso les recomiendo que los materiales que están gratuitos en internet, aprovechenlos, hombres y mujeres. Bien, habiendo ubicado eso, ¿en qué consiste entonces lo que dijo Sun Tzu? Y lo ubicamos como punto de cierre abriente por hoy, porque ya más o menos son las 1:15. Y precisamente más o menos había planeado que la primera reunión sea unos 45 o 50 minutos, aunque también hay posibilidad de que ubiquen alguna pregunta ahora. Por eso digo que lo ubiquemos a nivel de cierre abriente. Lo que está diciendo Sun Tzu, que tiene que estar en la base de todo plan iniciático, para que sea un plan iniciático que esté basado en un desde donde claro. Un segundín, Humberto, que enseguida concretamos este punto y ahora enseguida también abrimos el turno de preguntas. Acabó de salir. Un momentín, a ver por aquí, recordemos la reunión, claro está, pues, si encima nos ponemos a hablar mientras está la charla, pues hay un cierto grado de desatención y no es posible eso, porque directamente sería permitir que entren cosas no armónicas. Por eso es importante entonces llegar al punto de concreción más allá de la esfinge, que si aparece esa esfinge, en primer lugar porque es una cuestión que estamos ante algo muy valioso, y por tanto también es oportunidad de reconocimiento en cada uno. Yo, por ejemplo, les puedo decir, también lo automático en mí es ante la posibilidad de ir a y concretar lo valioso, acceder a lo valioso directamente, distracción. Precisamente por eso surgió esa misma esfinge. Quiero que quede claro esa relación. Y vamos a ir aprendiendo a hacer ese reconocimiento en cada uno de los casos. Me pareció que había surgido cierto audio, por eso lo había dicho. No sé si a lo mejor no fue intencionado, no me refiero a eso simplemente, sino que simplemente tengamos en cuenta esas cuestiones, porque precisamente es lo que la enseñanza nos enseña a reconocer. Bien, como les decía, ¿qué consiste? Esa principal que enseña Sun Tzu. Te está diciendo, y fíjense esto, porque serán ustedes los primeros que lo escuchen a nivel de esta explicación que estamos dando, porque de lo que yo he visto en internet no aparece mención al respecto. Lo que está enseñando Sun Tzu, que dice que tiene que tener y desarrollar el director, por así decirlo, el que dirige el ejército, el que dirige el Estado, o sea, el que dirige la realidad, para asegurarse que sea una victoria iniciática, es desarrollo de Tao. General, efectivamente. No simplemente general, sino también particular. Es un chiste, ya les explicaré más tarde a qué se refiere eso. O sea, reubico. Lo que está ubicando Sun Tzu, tanto en lo general como en lo particular, para que tú alcances tu victoria iniciática, o sea, la realidad que tú quieres, es desarrollar aplicación del Tao. Y se los puedo comensurar y se los comensuro directamente porque el texto, o sea, no el texto, sino el carácter, lo voy a entrar aquí rápidamente. Aquí está, excelente. El carácter que utiliza Sun Tzu para ubicar esa coordenada es el carácter Tao. Se lo escribí ahí y lo tienen posibilidad de comprobar en las ediciones bilingües de El arte de la guerra. O sea, está diciendo, si tú quieres desarrollar la victoria que tú quieres obtener, tienes que iniciarte. Recordemos que el taoísmo es una enseñanza iniciática. Y el Tao, o sea, que se representa también a través de la imagen del Taijitu,
ya lo habrán visto, sí, que es esa famosa pintura, sí, que representa al yin y al yang en una especie de con marca también dos puntitos de distintos colores. Pues precisamente ese es el carácter que Sun Tzu. Tratemos de no anticipar, porque hay muchas cuestiones al respecto que ubicar, porque podríamos decir, ¿realmente el yin y el yang son opuestos? ¿De verdad si están dentro de una misma unidad? ¿Ves que tenemos muchas cosas que pensar al respecto? Tenemos muchas cosas que recorrer. Podría decir, oye, si en realidad, por así decirlo, compartimos una misma casa, por caso, ¿de verdad tenemos tanta oposición? Somos tan diferentes si en realidad tenemos tanto en común que compartimos. Por eso les digo, no digo que sí ni que no. Digo que tratemos de no anticipar cuestiones, porque hay muchísimo que recorrer. Simplemente entonces ahora llegamos a un punto de cierre abriente. ¿Y qué se refiere a Sun Tzu cuando dice que hay que desarrollar el Tao? Es decir, vale, tenemos claro, Tao significa enseñanza iniciática. Una primera vía de entrada. De hecho, literalmente, Tao, ese carácter que ven ahí, se puede traducir como enseñanza, método también, ¿eh? Por eso, método de los 11 pasos de la magia. Tienes que iniciarte en los 11 pasos de la magia. Te está diciendo Sun Tzu ahí, porque dice Tao, enseñanza, método. Y dicho eso, vale, ok, tenemos ese punto en claro. ¿Y qué en qué? O sea, ¿qué significa entonces que yo tengo que iniciarme, que yo tengo que desarrollar Tao, que yo tengo que desarrollar mi camino en el Tao? Ahí tenemos muchísimo de lo que hablar, que es desde lo cual continuamos desde la vez que viene. Ahora me gustaría que si, teniendo en cuenta que lo prometido está ubicado y hay que cumplirlo, si ustedes tienen también alguna duda, alguna cuestión que deseen plantear, que tengan oportunidad de plantearlo, si es posible, tratemos de ser sintéticos al respecto, no artificialmente, no ser sintéticos, no, ve que ahí está yo otra vez, no se trata de ser sintético simplemente porque eso sería dejar por fuera el polo de lo natural, podríamos decir. No, se trata de, ante esa posibilidad, como nos enseña el mismo Tao, ven que va diciéndolo así, porque desde el Tao estábamos diciendo opuestos, yin y yang, que vamos a dejar por fuera el yang simplemente porque parezca diferente. Pues no, de la misma manera vamos a dejar por fuera lo natural simplemente porque hayamos dicho respecto de lo sintético. Tampoco, hay que ubicar los dos. Entonces les propongo así, en 5 minutos, si tienen posibilidad, si quieren también, no es obligatorio, recordemos, aunque también es bueno, sí que tengamos posibilidad de realizar cierto intercambio al respecto, poner audio y si quieren decir algo, si tienen algo para decir, si tienen algo para preguntar, aunque sea, tratemos de hacerlo en un referente más o menos 5, 6, 7 minutos, más o menos, 7 minutos, vamos a decirlo así, y si es posible abarcarlo en la ocasión de hoy, tratamos de ubicar algunos lineamientos al respecto, y si no, también tenemos posibilidad de dedicarle mucho más tiempo en la apertura la vez que viene y desde la vez que viene. Tienen ustedes la palabra, si quieren eso, en ahora mismo momento, pues hacer una pregunta por el chat o mencionar algo, lo que quieran, pues tienen ustedes la palabra. ¿Les parece interesante también que tengamos esta posibilidad de hacer intercambio, de hacer un diálogo también en ese sentido, ¿sí? Y que sea escuchable al respecto? Pues eso, si tienen algo para decir, yo creo que los fondos, a ver, quiero asegurarme de que está eso activado. Ahora mismo veo que no tienen activados los micrófonos. Si quieren ubicar alguna cuestión al respecto, les digo algo, no, pues entonces también está la posibilidad de la vez que viene, aunque les recuerdo que si tienen la oportunidad, pues la tomen ahora, porque eso significa no esperar, no justificarse, que te interese participar en la siguiente charla. Yo lo que les puedo indicar es que la vez que viene, también tendremos, es decir, continuamos con estas temáticas que estamos desarrollando y me aseguro de enviarles los datos, ¿sí?, de la siguiente conexión, o sea, la fecha, la hora, etcétera, etcétera. Que si bien recuerdo, creo que hay un ligero cambio porque antes había dicho que a las 19:30 y aviso desde ya que probablemente la vez que viene sea a las 20:30 hora españolas. Será un poquito, una hora más tarde, para que tengan una idea, como iniciando dentro de unos 8 minutos, más o menos, porque así hay posibilidad de integrar distintas cosas. Muy bien, viendo que tal vez no hay alguna otra cuestión más de preguntar o lo que sea, les recomiendo en todo caso, no hay obligación evidentemente, no es que tengan que hacerlo todas las veces, aunque yo les recomendaría encarecidamente y les recomiendo encarecidamente que si tienen oportunidad de, pues eso, plantear alguna pregunta, decir lo que quieran decir al respecto, lo aprovechen. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, es un súper placer tener oportunidad y aprovechar la oportunidad de compartir estas cuestiones con ustedes.
de aquí en adelante. De nuevo, para mí también es un súper honor tener oportunidad de hablar de estos temas, sobre todo teniendo en cuenta que no todo el mundo ni todo el mundo tenemos la apertura de, aunque sea, dar una oportunidad a estos temas, y ustedes también están en esa apertura. También ¿cómo se llama? Una copia del texto al respecto. Si el arte de la guerra lo puedo aplicar a mi deseo específico, el arte de la guerra es aplicable absolutamente a todo, porque es guerra iniciática. No se trata simplemente de una cuestión que se limite a un conflicto armado en lo físico. Por caso, podríamos decir, cuando antes, aunque sea, traté de transmitirles algo respecto de la esfinge y atravesar la esfinge, eso también es una vía de aplicar el arte de la guerra, porque y cada uno estamos planteando combate, no simplemente plantándolo en el buen sentido también de sembrar la semilla del combate iniciático, porque de ahí va a florecer lo que queramos ubicar cada uno. Al realizar combate, estamos combatiendo contra lo automático, y eso es aplicación pura de lo que se ubica en el arte de la guerra y también a través del arte de la guerra. O sea, lo que se ubica, en realidad, para ser más exactos, lo que se ubica en la enseñanza iniciática. Y evidentemente que sí. Como decía, para que quede claro, quiero asegurarme de que desde esta primera clase, dentro de esta nueva dinámica, no les puedo hacer aportes específicos respecto de la cuestión de que cada uno quiera aplicar. Sí les puedo enseñar explicativamente en qué consisten esas herramientas para que las apliquen ustedes por ustedes mismos. Y luego, si quieren además supervisión, yo les puedo indicar dónde la tienen posibilidad de conseguir. En las actividades de la escuela hay muchos compañeros que también tienen el grado ya de enseñante supervisor. Hay incluso compañeros que dan supervisiones personalizadas a nivel de consultas personalizadas. Así que hay muchísimo donde hay oportunidad de aprovechar. Veo que están escribiendo alguna cosita más. Si quieren, aprovechemos ahora mismo para alguna... pues no lo sé, sinceramente. Dice... Podemos hacer así, paso por paso. Cuando preguntan respecto de la brújula moral, yo les enviaré después el vídeo. No se trata ahora de repetir lo mismo porque además ya tenemos... Precisamente son cuestiones que están totalmente insustentables, y son tan insustentables que tampoco tiene mucho sentido volver otra vez sobre lo mismo al final de la reunión. Yo les recomiendo que en todo caso escuchen de nuevo la grabación que les enviaré a continuación, en estos próximos días quiero decir. Y al respecto de cuánto llevará el primero, pues no lo sé, sinceramente. Va a ser bastante tiempo también, yo entiendo, porque vamos a ir, por así decirlo, en detalle, recorriendo cada uno de los pasajes que va ubicando. Analizar, yo analizar no hago análisis, porque análisis corresponde, por ejemplo, a lo que hace José Luis. José Luis se hace análisis. Yo en todo caso trato de explicar, y quiero lograr explicar los 11 pasos de la magia a través de esos libros, pero no los analizo, porque corresponde a muchísimo más al cual yo todavía no llegué. También les soy sincero, yo no pretendo estafarles ni les voy a estafar diciendo, hoy yo he llegado a algunas cosas que en realidad no llegué. Yo les enseño explicativamente a través de los libros. Análisis está lindísimo, excelente, que también lo quieran, si les interesa conseguir, yo les tengo posibilidad de indicarles dónde lo pueden conseguir, por ejemplo, en la escuela de Edipo. Muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad. Continuamos desde ahora en adelante. Continuamos. Hasta la próxima. Les enviaré próximamente también los datos de la siguiente entrevista, simplemente entrevista, porque también hay que escuchar al respecto. La entrecuestión es lo que tengamos posibilidad de desarrollar a lo largo de estas próximas 2 semanas, que por eso les enviaré también los textos al respecto, las copias de los textos. Muy bien, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, chao.